Señora Presidenta del Consejo de Ministros, señores representantes de los diversos partidos políticos, continuando con el planteamiento de Ciudadanos por el Cambio, quisiera señalar que nuestro punto de vista respecto al financiamiento de los partidos es que este debe ser hecho en función de la franja electoral. El gasto más amplio que hay en la campaña electoral es el gasto de la publicidad. En el país hay una concentración mediática en la prensa escrita y en la televisión, que son los que al final deciden los candidatos. El Estado tiene la obligación de garantizar igualdad de oportunidades a todos los candidatos con una franja electoral, como ocurre en todos los países del mundo. Sería realmente inaceptable para la opinión pública ciudadana que los 63 millones de soles se distribuyan entre algunos partidos en función de su votación electoral y se le dé para sus gastos, cuando en el país no hay control de los gastos de los partidos políticos. Debe darse igualdad para todos en esas condiciones. Por eso nuestra propuesta sobre el financiamiento es público, sí, con una franja electoral igualitaria para el conjunto de los candidatos. También nos parece que es imprescindible señalar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. El Estado está asolado que está prácticamente asaltado en algunos lados por narcotráfico, dinero ilegal o gente que hace de la corrupción una manera de vivir y de aprovechar el interés público. Esos delitos tienen que ser sancionados y no pueden ser dejados a media agua o con posibilidades que sean en cualquier momento elegidos o candidatos, no solamente al Congreso, sino a cualquier cargo público. Pero en el caso del Congreso tiene que estar claro que es imprescriptible aquellos que hayan cometido delito doloso de corrupción, de narcotráfico, similares, participar en la contienda electoral de representación. Y un ocultamiento de eso significaría todavía incluso un agravamiento de una acción delictiva. También nos parece decisivo que la democracia interna de los partidos funcione, pero funcione vía primarias, una institución que hace que la OMPE haga en fecha simultánea para todo el país elecciones primarias en los partidos políticos. Y los partidos que están inscritos, los partidos que tienen participación electoral, las alianzas hacen sus elecciones internas. Otra forma de reducir la presencia del militante es quitarle al ciudadano militante su control de ser dueño del partido y dárselo a las cúpulas partidarias. Y es una manera de indirectamente mantener y establecer un sistema de designación a dedo para los cargos en listas que estén numeradas. Eso lo que haría sería debilitar más aún el sistema político. Una cuarta propuesta que tenemos es que tiene que haber un control de los recursos de las campañas electorales. Estamos totalmente opuestos a que ya el control que hay de los gastos de los partidos es casi insignificante, pero además el control de los movimientos llamados regionales también es casi insignificante. Y tal como está planteado ahora, que se plantea que va a haber una alianza electoral entre partidos y movimientos regionales, en los cuales estos no tienen control de sus gastos, significaría abrir al dinero desconocido de manera absoluta todo el proceso electoral nacional. Creemos que tenemos una discrepancia fundamental con la mayoría de los que han intervenido. Para nosotros, lo que está en crisis no es, como ha dicho el presidente de la República, el tema del transfugismo. Para nosotros, el transfugismo es el que abandona sus programas por el cual fue elegido. Nosotros no estamos en esa condición. Creemos que el problema del país es otro desde el punto de vista político. La ciudadanía se siente desilusionada de sus políticos. La ciudadanía no cree en sus políticos, no cree en sus instituciones políticas. Va a haber una protesta el 9 de julio muy grande en el país porque la ciudadanía no cree en sus instituciones políticas. Esa crisis ha cerrado un ciclo político en el Perú. El ciclo de la Constitución del 93 y de la dictadura de ese año se acabó. Ese ciclo se acabó, ese ciclo de un Estado manejado entre partes por mafias y en partes por corporaciones privadas que se hacen dueñas del gobierno. En esas condiciones, ese ciclo se acabó y los ciudadanos quieren tener presencia directa en sus partidos, en sus fuerzas políticas, en su representación, en los controles de los diversos niveles de gobierno. Ese cambio de la ciudadanía es el cambio que se vive en estos momentos en el país. Estamos entrando en un nuevo ciclo político, que significa más democracia, más institucionalidad, más presencia de las diversas fuerzas nacionales, más participación del conjunto de la población, pero significa también, por lo tanto, corrección de instituciones que han permitido que el dinero sucio o la captura del poder por parte de grupos económicos se convierta en pan de todos los días y los ciudadanos vean a la política como una cosa ajena. Hay que reivindicar la política como el acto más sublime del ser humano porque crea futuro.
construye esperanzas. Esa es la esperanza que hay que reivindicar en la ciudadanía del Perú, y por eso creemos que el diálogo que está planteado ahora tiene que apuntar a eso, a una reformulación de esa gran esperanza en nuestra patria, para que se pueda decir que la política sí es un elemento activo para cambiar las condiciones del país y no es solamente una manera de mantener privilegios o de ocultar responsabilidades.